Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la narración oral y escrita. Narración oral es una sucesión de acciones desarrolladas a través del tiempo, un arte que propicia la sociabilidad y la afectividad, y un acto de comunicación tan antiguo como el hombre mismo. Toda narración oral necesita de un narrador, y las principales características que tiene que tener el mismo es una voz clara, una mirada penetrante, una muy buena memoria, el juego implicado dentro de la narración, el respeto y por supuesto la reflexión de lo que narra. La clasificación de los tipos de narradores se elabora mediante dos factores. Uno que implica la igualdad o desigualdad entre el narrador y el oyente, y otro el que haya contexto espacial o no lo haya. Es decir, que la narración sea elaborada dentro de un espacio adecuado para la misma. Debido a ello, son 4 las clasificaciones. El narrador popular. El narrador popular cuenta ante iguales y lo hace en un contexto no apropiado. Ejemplo de ello es el tradicional narrador que transmite una cadena de historias de generación en generación. El narrador instrumental lo hace no entre iguales y también lo hace en un contexto no preparado para el mismo. Ejemplo de ello son los profesores de escuelas y colegios cuando le narran a sus alumnos un cuento, esperando de ellos luego un trabajo adicional, un resumen o un análisis del mismo. El narrador circunstancial cuenta entre iguales y lo hace en un contexto que sí es apropiado para el mismo. Ejemplo de ello son las ferias de los libros, donde se encuentran varias personas amantes de estos cuentos y uno de ellos le narra una historia para los demás. El narrador profesional lo hace no entre iguales y lo hace también en un contexto preparado para la narración. Ejemplo de ello es todo aquel profesional que recibe un sueldo por dedicarse a esta actividad en un escenario apropiado para las circunstancias. La narración escrita es aquella que es anotada mediante algún tipo de lenguaje reconocible que puede ser leída mucho después de su escritura, generalmente en ausencia de su autor. La clasificación de la narración escrita es literaria, no literaria periodística y no literaria personal. La no literaria personal es sobre todo cartas, donde a larga distancia una persona le comunica a otra, le narra una historia vivida por medio de ese medio. La no literaria periodística, tenemos como ejemplo los periódicos o revistas donde podemos leer narraciones de historias, pero con el enfoque informativo. Y la literaria, que a su vez se subclasifica en 5 géneros de la literatura. El cuento, que es una narración corta, la fábula, que profundiza en una moraleja al final del mismo, la novela, que es una narración mucho más extensa, la leyenda, que se basa en historias por lo general terroríficas, o el mito, que como su palabra lo dice, se basa en la narración de mitos, como ejemplo los mitos nórdicos o griegos y romanos, o mitos egipcios. A continuación, la compañera les hablará de la exposición y discurso. La exposición y discurso.
Una exposición es la acción y efecto de exponer algo para que sea visto, oído y apreciado por otras personas. El término puede hacer referencia a las exhibiciones públicas de cosas u objetos de interés artístico, científico, cultural, arqueológico, histórico, tecnológico, educativo o divulgativo. Por lo general, estas exposiciones se hacen con la finalidad cultural o comercial, principalmente para dar a conocer ciertas cosas a la gente. Una exposición es también el acto de exponer de manera oral o escrita un tema o un asunto para un auditorio. Entre los tipos de exposiciones tenemos la exposición oral, la exposición escrita, la exposición pictórica o fotográfica. El discurso. El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otras personas. Es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir y se encuentra conformada por tres aspectos que son tema o introducción del discurso, el desarrollo y la conclusión. Las formas del discurso. La narración. Al reproducir verbalmente de una serie de sucesos que pueden ser tanto reales como imaginarios, que una persona realiza siguiendo un orden cronológico. Descripción. Al realizar rasgos característicos de una realidad para que el oyente lo perciba en su imaginación. La descripción se puede definir como la pintura de las palabras. Diálogo. Reproducir palabras o pensamientos de personas que pueden ser tanto reales como imaginarias, que hablan una con la otra. La exposición. Presenta ordenadamente una serie de ideas sobre un tema con la finalidad de que el oyente las conozca y pueda comprenderlas. Y por último, la argumentación, que es defender una opinión mediante la exposición de pruebas con la finalidad de convencer al oyente.